Hola, bienvenidos a Economía Sostenible, un espacio que busca dar respuesta y soluciones a las inquietudes que a diario nos planteamos frente a diferentes circunstancias de la vida. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante que se ha venido discutiendo en los últimos meses incluso, que tiene que ver con el proyecto de ley de borrón y cuenta nueva. Es esa amnistía que podría darse para los deudores que han sido reportados en las centrales de riesgo. Sin embargo, hay quienes han dicho que puede ser contraproducente, especialmente en estos momentos de pandemia. Para hablar de ello hemos invitado a dos senadores, la senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador y el senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal. Con ellos vamos a dialogar con respecto a este tema, pero antes contextualicemos de qué se trata ese tema del borrón y cuenta nueva. Veamos esta nota. Una posible ley de borrón y cuenta nueva daría amnistía por una única vez para los colombianos que se pongan al día en los 12 primeros meses de su vigencia. De esta manera se busca dar tiempo para que las personas que atraviesan una difícil situación por la coyuntura de la pandemia puedan pagar sus deudas y salir del reporte negativo en las centrales de riesgo. Asimismo, permitiría que las personas que tengan una deuda inferior a 130.000 pesos les deban notificar 2 veces antes de reportarlos para que tengan tiempo de pagar y así evitar ser incluidos en las llamadas listas negras. La calificación crediticia de un ciudadano deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Tampoco podrá usarse la información de la historia crediticia para tomar decisiones laborales. Y aunque las entidades financieras y algunos economistas se oponen a la posibilidad de un borrón y cuenta nueva, si esto resulta, los colombianos verían un alivio en medio de la pandemia. Muy bien, senador Luis Fernando Velasco. Usted ha sido partidario y ha liderado este proyecto de ley de borrón y cuenta nueva. ¿Qué tan cierto es que se puede ver afectado el tema de incluso de los ahorradores? Porque si bien es cierto, ni siquiera las entidades financieras les están prestando así, mucho menos sin tener en cuenta una historia crediticia. ¿Cómo ve usted este tema y por qué no nos explica un poquito en qué consiste realmente este proyecto? Diego, te saludo y obviamente a mi buena amiga, la doctora Esperanza Andrade, un abrazo muy, muy especial y a la gente que nos acompaña. A ver, el constituyente del 91 reconoció unos derechos fundamentales que yo llamo de nueva generación. Uno de esos derechos fundamentales es el de habeas data. ¿En qué consiste el habeas data? En los tiempos modernos, cuando uno va teniendo relaciones comerciales, uno va dejando una huella. Voy a comprar una moto, firmo unos pagarés, pago o no pago, y eso va quedando como huella. Hago un crédito en un banco, compro un programa de telefonía celular postpago, todo eso va quedando y se va construyendo mi historial crediticio. Yo soy dueño de ese historial crediticio. Y lo que dice la Habeas Data es que yo tengo derecho a conocerlo. Alguien me lo está guardando, pero a ver, muéstreme qué está diciendo de mí. Tengo derecho a actualizarlo y rectificarlo, porque a veces en esos historiales crediticios dicen cosas que no son ciertas. Ese es el habeas data. O sea, ese derecho que yo tengo, el derecho fundamental a conocer, actualizar y rectificar lo que las bases de datos dicen de mí. Yo presenté varias veces el proyecto, entre otras cosas, cuando compartía con Hernán Andrade, Congreso de la República. Él fue muy solidario con ese proyecto. Varias veces me lo hundieron. Y lo hundieron con los argumentos que hoy quieren hundir este proyecto. ¿Quiénes? Un fuerte lobby de la asociación bancaria y de algunos sectores, de los mismos sectores de telefonía celular, que hoy están oponiéndose al proyecto, de algunos dirigentes gremiales, con un hecho muy simpático que voy a comentar ahora. Pasado el tiempo, con varios congresistas descubrimos que la ley, que era una ley interesante, que había logrado borrar 6 millones de reportes negativos, que había logrado volver a meter una cantidad de gente al circuito financiero, tenía unos errores y nosotros
entramos con el senador Barguil y otros senadores a preparar un proyecto para mejorar la ley. Toda obra humana es perfectible. Los mismos que se me opusieron en el 2008, que aprobó esa ley de mi autoría, se están oponiendo ahora con un argumento simpaticísimo. El primer argumento, que la ley quedó muy buena, que no la cambiemos. Cuando ellos hace 12 años hicieron las mismas críticas que hoy están haciendo. Segundo, que eso va a encarecer el crédito y nos pusimos a revisar y después de la ley, no digo que sea por la ley, pero después de la ley bajó el interés en los bancos. Se bancarizó más gente, se prestaron más recursos. Aquí el problema, y lo voy a decir con claridad para que arranquemos el debate en forma, es que un elemento como las bases de datos, que deberían ser un elemento más del análisis de riesgo para saber si se concede o no se concede un crédito, pero que tiene que estar acompañado en qué tan bueno es el proyecto que se está presentando, tiene opciones o no tiene opciones ese proyecto de desarrollar algo interesante. Ese informe, ese reporte negativo no es un elemento de análisis, sino una puerta de entrada. Si usted tiene un reporte negativo, ni siquiera le estudian el crédito, ni siquiera se lo estudian, con algo que es muy injusto. Usted probablemente hace 3 años se puso al día, pero en la base de datos todavía dicen que usted es un deudor moroso. Eso es lo que queremos arreglar con este proyecto. Claro, senador, pero una cosa es arreglar esa circunstancia y otra hacer eso que dicen de borrón y cuenta nueva, porque si se hace borrón y cuenta nueva, sería perder ese historial crediticio del que usted justamente hablaba, que es el que se va construyendo y dejando huella. No, señor, le voy a decir por qué. Porque es que el borrón no es decir, primero, los elementos positivos, los reportes positivos nunca se borran, nunca se borran. Nosotros lo que estamos pidiendo es que las personas en medio de esta pandemia, que van a haber muchos problemas, hoy, en horas de la mañana, mientras hacíamos antes de hacer este programa, me reunía yo con un grupo de empresarios que buscaban algunas salidas para los problemas que tenían. 14 de ellos me dijeron, Luis Fernando, cerramos nuestros locales. O sea, la gente va a tener una cantidad de problemas y son los emprendedores de la sociedad colombiana. Ellos obviamente van a tener algunas dificultades en pagos, a lo mejor se van a demorar unos meses en ponerse al día en las cuotas bancarias. ¿A usted le parece justo que nosotros, conociendo esta situación, condenemos a esa gente a que hacia adelante no le presten porque va a quedar con un reporte negativo? Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? No diga mentiras. Si la persona es morosa, diga que es morosa. Pero si la persona siendo morosa logra que se extinga la obligación porque pague, porque no ve la obligación, porque prescriba la obligación, por alguna de las maneras en las cuales se puede extinguir una obligación, diga que esa persona está al día, que es un buen pagador, porque evidentemente es un buena paga, se puso al día y no lo friegue de por vida o no lo friegue en muchos años, porque en el fondo se tira es la economía de nuestro país. Senadora Esperanza, usted ha venido liderando diferentes iniciativas con los microempresarios y las pymes. ¿Cuál es su opinión frente a esta iniciativa? De hecho, ACOPI fue el único gremio del Consejo Gremial que no quiso firmar la oposición frente a este proyecto de ley. ¿Cómo ve usted este tema? Es necesario, es urgente en este tema de la pandemia. Ha quedado en evidencia cómo los bancos abusan de los usuarios de la banca y necesitamos, obviamente, que en esta época, como bien lo dice el doctor Luis Fernando, podamos darle la mano a tanto empresario, que es el emprendedor, que es el que genera el empleo en el país, que este proyecto salga adelante. Sabemos que le queda ya muy poco camino por recorrer, pero ese camino que le queda por recorrer hay que hacerlo de manera urgente para que nuestros empresarios tengan ese beneficio. Ese borrón y cuenta nueva tiene que existir, lo hemos planteado en la comisión primera. Los bancos no pueden seguir abusando del usuario colombiano, no pueden seguir abusando de esta crisis. Está bien que hayan ganado durante muchos años en un negocio, por supuesto, legal, pero en este momento necesitamos hacer causa común, senador Luis Fernando, para que los bancos le presten a los empresarios, a los pequeños y a los medianos empresarios y podamos salir adelante de la crisis. Así que
Yo veo con muy buenos ojos el proyecto, necesitamos que se apruebe y de parte nuestra tiene todo el apoyo para que ese proyecto salga adelante. Pero, senadora, en términos reales, los bancos no han todavía soltado recursos, o por lo menos lo que ha prometido el gobierno nacional, a los pequeños y medianos empresarios. Como lo comentaba el doctor Luis Fernando Velasco, pues muchos han tenido ya que cerrar. Se está viendo que hay una, casi que podría decir uno, una cerratón de negocios. Y sin embargo, los bancos siguen sin prestar. Si sale este proyecto de ley, muchos financieros, muchos economistas y muchos banqueros han dicho que así se dificultaría aún mucho más poderle prestar a esas pequeñas y medianas empresas. Es que ni siquiera el Banco Agrario, Luis Fernando, que es del Estado, ha quitado ese requisito. En este momento, el Banco Agrario ha implementado unas medidas para prestarles a pequeños y medianos productores en el país que también son empresarios y también están con el requisito de que no deben estar reportados. Esto, si lo está impulsando el gobierno, si los bancos no acceden a de verdad prestarle a la gente que tiene un reporte por cualquier circunstancia, pues no podemos avanzar. Así que yo comparto plenamente el decreto y creo, como lo hemos dicho en la comisión primera, doctor Luis Fernando, que necesitamos hacer ya ese control político a esos decretos. El gobierno no los ha metido en cintura, la superintendencia financiera, que es el ente de control para los bancos, tampoco. Entonces tenemos que hacerlo el Congreso, nosotros somos los representantes del pueblo, los voceros del pueblo y tenemos que llegar hasta allá si los bancos siguen en esta situación, el mismo gobierno igual. Entonces yo sí hago un llamado a que esos debates de control político que le tenemos que hacer a esta emergencia, a estos 2 estados de excepción que ya se han decretado, prontamente en el Congreso abordemos estos temas para de alguna manera, si ellos no lo cambian, nosotros sí lo podemos hacer desde el Congreso. Senador Velasco, nos preguntan algunos microempresarios, especialmente de peluquerías y restaurantes, si ellos han tenido un buen comportamiento crediticio, una buena historia crediticia, y en esta época difícil de la pandemia comienzan a colgarse y aún no está esa ley aprobada, ¿ellos se verían realmente afectados? ¿Cuál sería el beneficio de esa ley para esos empresarios que hoy en día se están viendo colgados en sus cuotas? Varios beneficios. Tal vez el más importante es el lograr que no lo saquen del circuito financiero. ¿De qué manera? Mientras dure la pandemia y un año después, si una persona ha tenido una dificultad, se ha colgado en una obligación y logra ponerse al día, ya sea porque pague, ya sea porque haga un arreglo en el banco, uno puede ir y decir, miren, tuve esta dificultad, me tocó entregar el local. Torpemente, muchos arrendadores están apretando a sus inquilinos que tienen locales comerciales. Los inquilinos no tienen ningún ingreso, tratan de hacer algún arreglo con el arrendador y aquellos que lo están manejando torpemente terminan sacando a su inquilino del local. ¿Qué les va a pasar? Pues que ese local muy seguramente se les va a quedar 1 año, 2 años vacío, desocupado. Claro. Uno tendría que generar, pero entonces estas personas, estos emprendedores, desde el más pequeño, desde la peluquera, el peluquero, va a tener una dificultad. Y si tiene un crédito, a lo mejor se va a colgar mientras se recupera la vida comercial 2 meses, 3 meses. Con las reglas anteriores, él tendría que esperar casi 1 año para que le quitaran el reporte negativo. Con este proyecto de ley, en un artículo muy bien traído por los ponentes y muchos representantes de la Comisión Primera de la Cámara, metieron un artículo que dice que en esta época, mientras dure la emergencia y 1 año después, aquellas personas que se cuelguen en una obligación y se pongan al día inmediatamente, se borra el reporte. O sea, no se va a decir mentira, se va a decir que esa persona está al día, no le van a aguantar ese reporte hacia adelante. Pero cuando usted habla de inmediatamente, ¿es qué momento específicamente? Se pone al día, inmediatamente lo tienen que borrar. Pero es que ahí es donde vienen las dificultades, porque una cosa son las leyes, y lo sabemos muy bien, mire lo que ha pasado con los decretos del gobierno nacional, y otra su implementación. ¿Cómo hacer para que eso se convierta en realidad, senador? El habeas data es un derecho fundamental. Y si no se lo respetan al ciudadano en su desarrollo legal,
la superintendencia actúa inmediatamente. Yo le quiero contar lo siguiente. Yo tengo un equipo y yo mismo, y con ese equipo hicimos un convenio, el equipo de mi oficina, un convenio con la Universidad Libre de Bogotá. Los muchachos de último año, nosotros los preparamos en Habeas Data y ellos nos ayudan con un consultorio virtual. O sea, ciudadanos de todo Colombia nos escriben. Yo creo que a punta de derechos de petición, que es como funciona el Habeas Data, yo he logrado ayudarle a unas 60.000 personas a que les borren esos reportes negativos. ¿A dónde se pueden comunicar con ustedes, senador, para eso? www.luisfernandovelasco.com.co o en mi página Facebook o en mi Twitter. Yo tengo un equipo que me ayuda a recibir esa información, conocemos la historia y sin ningún costo le mandamos la solicitud que tiene que presentar, ya sea ante la superintendencia, ante el banco o ante la empresa de telefonía celular o ante la base de datos que lo tiene reportado. Entonces le termino la historia. Yo comencé a ver que algunos bancos se hacían los de la oreja mocha y algunas empresas de telefonía celular se estaban haciendo los vendejabones y algunas otras empresas. Yo personalmente puse la queja en la superintendencia y creo que con quejas que pusimos desde la oficina hubo multas por más de 5.000 millones de pesos. Se ha bajado el incumplimiento de la ley de una manera dramática. Yo acompaño el cumplimiento de la ley. El ciudadano tiene cómo defenderse. Lo que pasa es que muchas veces el ciudadano no sabe cómo defenderse. Ok, senador, pero más allá de que le presenten a usted o que usted las pueda ayudar a tramitar, una persona común y corriente, ¿qué puede hacer él directamente? ¿Presenta una queja ante la superfinanciera? Primero, lo reporta. Él tiene que, antes de reportarlo, le tienen que avisar, le tienen que comunicar por un chat o por cualquier cosa. Oiga, usted está en mora, lo vamos a reportar. Porque también encontramos que muchas veces son reportes ínfimos, reportes que no es porque uno no pueda o no quiera pagar, sino por físico olvido. Se me olvidó pagar la cuota de la televisión por cable. ¿Para qué lo van a reportar por una cuota de esas de televisión por cable? O se me olvidó pagar la cuota de administración de la tarjeta de crédito. ¿Para qué lo van a reportar? Entonces nosotros pedimos que cuando el reporte sea de menos de 150.000 pesos, 15% más o menos de un salario mínimo, 148.000 pesos, se le tiene que avisar 2 veces, comunicar, no notificar, sino comunicar 2 veces. Entonces el ciudadano, ay, mire, yo tengo que ponerme al día porque me van a reportar. O sea, ahí puede evitar el reporte. Pero una vez reportado, tiene que revisar. Hombre, sí, me reportaron porque estoy en mora, entonces voy a ver cómo arreglo mi situación para hacerme a los beneficios de la ley. Pero ¿qué pasa? A veces lo reportan a uno y uno no tiene nada que ver. Y voy a poner un ejemplo. El ejemplo que más se repite es el de robo de identidad. Usan una fotocopia de la cédula de uno, que uno no ha autorizado para sacar un crédito, para hacer una compra, para comprar un programa de telefonía celular. Y uno, oiga, pero a mí, ¿por qué me están cobrando esto si yo nunca lo he sacado? Y le ponen la carga de la prueba a uno. O sea, tras de que lo tumban a uno, uno tiene que ir a demostrar que uno no ha hecho eso, que es inocente. O sea, cuando uno va y le reclama a la operadora de telefonía celular, ahí sí, como decían los viejitos, Esperancita, tras del ladrón bufón, porque uno tiene que demostrar. Pues le volteamos esto con el apoyo de Esperanza Andrade. ¿Qué hicimos? Dijimos, no, señor, si uno va y dice, aquí hay un robo de identidad, entrego la documentación, mire, esta no es la firma mía, presento una firma, ustedes me tienen que arreglar eso. Si en 15 días no lo arreglan, lo pueden sancionar a la empresa de telefonía celular. O sea, le devolvemos la carga de la prueba. Es la empresa de telefonía la que tiene que demostrar que evidentemente sí me vendió a mí el teléfono y que yo no le quise pagar, pero no que me toque a mí demostrar que alguien usó mi nombre, le vendieron un programa de telefonía celular y él no pagó y entonces me toca pagar a mí. Esa es otra de las cosas positivas de este proyecto de ley. Senadora, sabemos que usted está trabajando muy de la mano con las MIPYMES y está trabajando, elaborando un nuevo proyecto de ley para las microempresas. ¿Ese nuevo proyecto de ley se podría unir a este que se viene adelantando con del senador Velasco de pronto, con el tema del borrón y cuenta nueva?
No, yo pienso que los proyectos como tal son diferentes. El que ha presentado con ponencia el doctor Luis Fernando Velasco obviamente va muy adelantado. Beneficiaría a las empresas pequeñas y medianas, pero el proyecto de borrón y cuenta nueva, creería yo, como está concebido, va para todo el pueblo colombiano, no solamente para el empresario. Entonces, no los pudiéramos unir, pero por supuesto cuando salga el proyecto aprobado va a beneficiar a las MIPYMES pequeñas y medianas, de manera que en eso esperamos que el Congreso lo apruebe rápidamente. Tuve conocimiento que hace unos días ya salió de plenaria de Cámara, vuelve a pasar. No, de comisión primera. De comisión primera. Entonces esperamos que se apruebe rápidamente para que podamos los colombianos tener ese beneficio. Eso que plantea el doctor Luis Fernando en cuanto a ese borrón y cuenta nueva, es necesario que lo hagamos más. El proyecto se venía trabajando desde antes, pero ahora en esta crisis, en esta situación anormal en que se encuentra el país y el mundo, el proyecto se vuelve todavía más importante, más visible, porque sin lugar a dudas en esta crisis van a quedar muchos colombianos reportados precisamente porque no van a poder asumir esos pagos. Y no se trata solamente del empresario pequeño o mediano en las MIPYMES, se trata de todos los colombianos que estamos atravesando por esta situación. Senador, ¿qué le hace falta al proyecto para convertirse en ley de la República y estaría listo en esta legislatura? Tiene que estar listo antes del 20 de junio. Ya solo le falta una votación. Ya hay ponencia favorable para plenaria de Cámara. A pesar de una muy fuerte oposición, pues respetable, estamos en democracia, de la asociación bancaria, de las empresas de telefonía celular, de los grandes empresarios agremiados en FENALCO. Para nosotros es muy importante que nos acompañe ACOPI. Yo sí prefiero que ACOPI esté conmigo y no la asociación bancaria, lo digo con toda claridad. Y entonces va a haber el debate en estos días en la plenaria de la Cámara. Hay que reconocerle a los señores representantes, particularmente de la Comisión Primera, que se han empoderado del proyecto, lo están defendiendo con toda la decisión. Se vota en la plenaria de la Cámara e inmediatamente se concilia. O sea, hay una conciliación, se nombra unos conciliadores de Cámara, unos conciliadores de Senado y nos juntamos y ya sería una votación que es muy rápida, que es la de la conciliación de un proyecto de ley. ¿Existe riesgo de que eso se caiga en la conciliación? Es muy difícil porque el proyecto tiene un gran respaldo político. Yo quiero además agradecerle públicamente a la senadora Esperanza, como en su bancada hizo una gran labor de convencimiento. Entonces, fíjese, fue un proyecto que en el Senado se votó por unanimidad. Lo votaron absolutamente todas las bancadas. En la Comisión Primera de la Cámara hubo un solo voto negativo, respetable, el del doctor Gabriel Santos del Centro Democrático, pero el resto de representantes con algunas observaciones hicieron voto positivo del proyecto. Esa conciliación debería estar lista, usted nos dice que antes del 20 de junio. Claro, porque es una ley estatutaria y se tiene que aprobar en una misma legislatura. Y ahí ya pasaría para sanción presidencial. Sí, señor. Ahí inmediatamente pasaría para sanción presidencial. Ok. Esta sería una fabulosa noticia en medio de la pandemia para muchos microempresarios que se han visto en esta época de pandemia apretados para poder resolver su situación financiera. Bueno, no solo los microempresarios, muchos colombianos. Esa sería una magnífica noticia, senador. Pues esperamos dársela con Esperanza y con otros compañeros de Senado y Cámara. Senadora, ¿cómo hacer para que de pronto los colombianos comiencen a entender un poco más de qué se trata esta ley? Porque muchos, como decía el senador Velasco, pecan por desconocimiento, porque no saben realmente qué es lo que deben hacer y pues los terminan engatusando y tumbando. Bueno, pues yo creo que una vez que el proyecto sea ley de la República, y esperamos que así lo sea antes de que se termine esta legislatura, habrá que hacer mucha difusión del proyecto
para que los colombianos conozcan los beneficios que tiene el proyecto, pero como bien lo dice el doctor Luis Fernando, él ha montado un equipo de trabajo y todo el que le consulta trata de resolverle la situación. Haremos lo mismo todos los congresistas que estamos de acuerdo con este proyecto cuando sea ley de la República, porque de verdad va a beneficiar a los colombianos y esperamos que esa buena noticia en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, la tengamos, como usted lo dice, Diego, antes de que se termine la legislatura. De manera que es muy importante hacer la difusión. El Congreso expide muchas leyes. Yo pongo de ejemplo la ley Rosa Elvira, que nos favorece a las mujeres cuando las mujeres son maltratadas. Hoy en día, después de muchos años de estar esa ley vigente, las mujeres no saben dónde tienen que acudir ni a quién tienen que acudir para evitar la violencia intrafamiliar con ellas. Y yo pienso que lo que falta es exactamente difundir los beneficios de las leyes cuando son aprobadas en el Congreso de la República. Senador Velasco, ya para ir cerrando y redondeando, ¿cuáles serían esas 2, 3 recomendaciones que usted le daría a los usuarios, a las personas comunes y corrientes frente a este proyecto de ley? Conocer sus derechos. O sea, el ciudadano tiene derechos. Y una manera de conocer es, nosotros los congresistas somos servidores públicos. Por eso es que yo abro mi página y le digo, vea, escríbame, cuénteme cuál es su problema, venga, que yo le busco, yo mismo o alguien de mi oficina o alguno de los muchachos, de los 100 estudiantes de la Universidad Libre que trabajan con nosotros, le ayudamos a preparar su derecho de petición. Porque muchas veces la gente, por no conocer sus derechos, termina afectada en materia económica. Voy a poner un ejemplo que también descubrimos con este proyecto. Mucha gente había pagado, se le han perdido sus facturas o les vendieron algo, nunca se los cobraron, entonces prescribieron las obligaciones. Pero la gente, les llega un reporte diciendo usted está reportado, entonces la gente se asusta, él ya tiene derecho a que lo borren porque esa obligación ya prescribió, pero como la gente se asusta le dicen venga, pague muchas veces lo que ya pagó. No estoy hablando de los bancos, en esto quiero ser serio, ni de las operadoras de telefonía celular, sino de algunos comercios antiguas cuando se vendían bibliotecas, perdón, enciclopedias casa a casa, una cantidad de cosas, o ventas por clubes en algunos almacenes. Vea, ¿Cuánto señor, tiempo hay, senador, para que algo prescriba, para que una deuda es distintas, las prescripciones son distintas, 3, 5, o sea, depende de la prescripción, los años de prescripción. Pero bueno, cuando ha prescrito, la gente ya le había prescrito la obligación y le dicen, venga, usted, su obligación inicial es de 10 millones, le suman, le da 20 millones hoy, venga, firme por 5 millones o págueme 5 millones y lo saco de Datacrédito. Que así hacen algunas veces. Eso es injusto porque primero, él ya le había prescrito la obligación y segundo, el reporte no es un mecanismo de cobro y alguna gente lo usa como mecanismo de cobro. El reporte es simplemente un mecanismo de análisis financiero. Senadora, ¿cuáles serían esas 2, 3 recomendaciones, ya cerrando para ir concluyendo, que usted le daría a los colombianos que a esta hora nos escuchan y nos ven para que puedan realmente sacarle provecho a esta ley cuando ya esté en firme? Sin lugar a dudas, como lo dice el senador Luis Fernando Velasco, es que primero las personas se enteren de los derechos que tienen y como este es un derecho fundamental, que lamentablemente como no se concede, pues hay que acudir a las vías del derecho, empezando por un derecho de petición. Y yo pienso que muchas veces, además del derecho de petición que no se resuelve en los términos previstos por la ley, hay que acudir a acciones de tutela. Yo recomendaría pues a los colombianos, obviamente cuando se apruebe la ley, pues que se haga uso del derecho. Pero para hacer uso de ese derecho, pues comparto plenamente los puntos que expone nuestro senador Luis Fernando Velasco. Hay que hacer uso de él, para hacer uso de él primero hay que conocerlo. Conocido, sabemos que tenemos esos derechos, pues entonces entrar a materializar el derecho. Pues yo diría ese derecho de petición, que es lo que el doctor Luis Fernando nos está contando, que ha hecho miles de derechos de petición. Es esa recomendación. Los bancos se niegan, son reticentes a aceptar una ley que yo estoy segura va a ser ley de la República, este proyecto. Nosotros desde el Congreso
contribuir a que los ciudadanos, el ciudadano común y corriente pueda hacer uso de ese derecho que no necesita ni contratar abogado para poderlo hacer. De manera que en esa recomendación es que una vez, senador Luis Fernando Velasco, que este proyecto sea ley, pues buscar los medios, obviamente, de comunicación para que los colombianos conozcan que ya tienen ese derecho, que ya pueden hacer uso del mismo. Senador, ¿qué pasaría si en algún momento esto no llega a ser realidad? ¿Habría que volver a presentar un nuevo proyecto de cero? Sí, tendríamos que iniciar una nueva acción. Cuando yo logré que se aprobara por primera vez la ley de habeas data, lo presenté 3 veces antes de que fuese aprobado. Ahí repetiría lo que dicen algunos amigos, de derrota en derrota hasta la victoria final. Pero esta vez yo siento que hay una gran presión ciudadana en el buen sentido de la palabra, hay un gran convencimiento parlamentario, unanimidad en el Senado, mayorías en la Cámara, y no creo que le vayan a permitir a quienes están en contra de un proyecto que le sirve a la gente, especialmente por el momento. Yo quiero que llamemos la atención sobre el momento. Nuestros emprendedores van a tener unas dificultades económicas en los próximos meses. Restaurantes, hoteleros, pequeños industriales, pequeños comerciantes, informales, profesionales, o sea, una cantidad de gente. No la dejemos tirada. Este proyecto es para no dejar tirada a esa gente. Yo creo que el Congreso se la va a jugar por la gente a pesar de las bravatas de los bancos. Senador Luis Fernando Velasco, muchísimas gracias por su tiempo, por su claridad en la explicación. Muy claro el mensaje que ha transmitido. Senadora Esperanza Andrade, mil gracias por haber participado nuevamente aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes porque son muchos los colombianos que están pendientes de esas decisiones que se toman en el Congreso de la República. Muchísimas gracias a los dos, senador. Mil gracias. Esperancito, un abrazo. También igual, un abrazo, pronto nos veremos si Dios lo permite, y a todos un saludo muy especial. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de economía sostenible que busca dar soluciones concretas a las inquietudes que a diario nos planteamos. Nos vemos hasta una próxima ocasión.